Debate nos acercamos a la intervención número 17, el asambleísta por Pichincha, Diego Ordóñez. Las pasiones obnubilan el entendimiento. El deseo de venganza, las retaliaciones, generan, diría yo, conductas inapropiadas en cuanto el discurso es un discurso mentiroso, un discurso cargado de mentiras, señora presidenta. Yo quiero referirme a los hechos y sobre los hechos sacar conclusiones, no sobre los prejuicios, no sobre las mentiras, no sobre las difamaciones, no sobre los epítetos. Y aquí se llenan de epítetos, señora presidenta: corruptos, evasores de impuestos. El presidente Lasso, señora presidenta, es el mayor pagador de impuestos de este país. Personalmente, eso es información pública, el mayor pagador de impuestos. Lamento, asambleísta Segovia, que usted llame al mayor pagador de impuestos evasor. Y le voy a decir que tengo que referirme lamentablemente a que su afirmación se le vuelve como boomerang y hay que tener cuidado. El asambleísta Bruno Segovia del 2012 al 2018 no declara impuestos. Declara el 2019 $61 y el año 20 $955. Su defendido, que usted dice fue perjudicado en las elecciones, el señor Pérez Guartambel Yacusacha, no declara impuestos del 2012 al 2017. El 2018 declara, pero paga cero. El 19, $3.217 y el 2020, $1.058. Coincidencialmente, las épocas en las que había que justificar impuestos por razones electorales. Esto es penoso. Tengo que referirme a esto. Lamento haber tenido que recurrir a estas cifras porque no está bien, señora presidenta, no está bien que de una manera irresponsable se lancen afirmaciones, se ensucie la honra de personas honradas de este país por odio, señora presidenta. Es distinto cuando hablamos de los que están sentenciados, es distinto, hay una gran diferencia. Sí, me gustaría que así como se respetó la intervención de cada uno de ustedes, también se respete de igual manera. Señora presidenta, el asambleísta ponente dice que hay una revelación periodística según la que el actual presidente Guillermo Lasso tiene vínculos, dice, tiene. Y dice más adelante, afirma que habría una presunta participación o tenencia de activos en paraísos fiscales. Y me parece que es fundamental el que para efectos de llegar a una conclusión se conjuguen bien los verbos. Tiene es presente, tenía es pasado. La limitación para que el actual presidente de la República pueda participar en las elecciones es no tener inversiones, dineros en paraísos fiscales cuando se inscribió a la candidatura. Y él ha dicho en varias oportunidades que tenía inversiones y negocios lícitos, señores, lícitos, no objeto, no resultado de la corrupción, no por sobreprecios, no por robar el dinero en la construcción de puentes, de escuelas, de edificios, de carreteras. Negocios lícitos en paraísos fiscales. Y de esos negocios lícitos, señora presidenta, el presidente se deshace para cumplir esa norma que la llaman del pacto ético. Y cuando le transfiere a sus hijos, no puedo menos que decir que es una grosería calificarlos de testaferros, pues. Testaferros son los que ponen la cara para comprar casas sin tener la plata para firmar su escritura. Ese es un testaferro. Y por aquí hay alguno que está sentado que hizo eso, que sin tener un centavo en el bolsillo para comprar una casa, firmó un contrato de compraventa de una casa. Ese es testaferro. No los hijos, señores, por favor. ¿Qué nivel de irrespeto
a la filiación, al vínculo familiar del padre con sus hijos. El presidente transfiere esos activos a sus hijos y él ya no es dueño de esos hijos, de esos bienes, pues, obvio. Ahora que digan que por ese lado pues hay control indirecto, ya eso es risible, ¿no? Ya no quiero calificar porque después me vaya a llevar otra vez al cálculo, por si acaso me estoy cuidando, ¿no? Hay una diferencia entonces, señora presidenta, entre cuando los paraísos fiscales los tienen funcionarios públicos corruptos, que cuando lo tienen personas que han hecho negocios y que utilizan mecanismos para hacer inversiones que le fueron prohibidas en el caso específico, lo hemos dicho varias veces. Y precisamente a propósito de la aprobación de las reformas que entraron por el Ministerio de la Ley, ahora sí quienes tienen dinero en actividades ligadas al sector financiero van a poder invertir en otras actividades en el Ecuador, cosa que hasta ahora estaba prohibida. Los hechos, señora presidenta, los hechos. La asambleísta Sánchez, miembro de la comisión, y en su momento el asambleísta Quesada, también miembro de la comisión, reseñaron qué es lo que sucedió al interior de esa comisión. Un informe que no se discutió, un informe que fue cambiado, un informe que fue adulterado y por lo cual se ha iniciado una indagación previa por falsedad ideológica. Y la asambleísta Sánchez ha hecho un detalle que quisiera repasar. Ella dice, punto 1, el documento no fue discutido en la comisión. Punto 2, la fuente, dice ella, era una periodista del medio digital Página 12, que ya fue usado antes, en la anterior campaña electoral, para acusar a Guillermo Lasso de ser evasor, supuestamente, con información cortada a marzo del 2017. Por eso les decía, estimados asambleístas, que hay que tener cuidado en la conjugación de los verbos. El tiene es actual. El señor presidente de la comisión Cabascango dice tiene, pero más adelante dice hay una presunción. Y los otros conjugan el verbo en podría ser. Podría ser. La investigación, señora presidenta, se sustenta en información atrasada, en información que ya no tiene relevancia al momento en que se evalúan los hechos que se intentan evaluar, no los hechos, insisto, sino las mentiras. Un tercer concepto que expresó la asambleísta Sánchez: los periodistas investigadores nunca asistieron a la comisión. Aquellos periodistas ecuatorianos que participaron en esa investigación nunca estuvieron en la comisión. ¿Cómo entonces se investigó, pues? Yo en este punto lo único que hago es subrayar todo lo que acaba de manifestar el asambleísta Villavicencio. Y vuelvo a repetir lo que él dijo, con sus disculpas, él no pidió disculpas. ¿Cómo carajo hicieron la investigación entonces? ¿Con qué documentos? ¿Con qué información? Si ni siquiera tuvieron acceso a los papeles y mucho menos a los testimonios de los periodistas investigadores. Un cuarto elemento que me parece escandaloso es que, dice la asambleísta Sánchez, los anexos fueron presentados luego de 2 días de aprobado el informe. Los anexos fueron presentados, es decir, los fundamentos de la investigación fueron presentados 2 días después de aprobado el informe. Lo que ha dicho la asambleísta Sánchez, que es la verdad, debería provocar vergüenza a quienes presentan este informe y lo defienden, pues. ¿Cómo pueden presentar un informe con los anexos presentados extemporáneamente, pues? Es como una sentencia donde las pruebas se presentan después. Es como un razonamiento, señora, donde las premisas vienen después.
Cuando se hace un razonamiento, premisa 1, premisa 2, conclusión, pues. Señora asambleísta, tiene 1 minuto. Señora presidenta, igual le voy a pedir la anuencia que ha tenido condescendencia con algunos asambleístas que hablaron más de 10 minutos. Un tercer hecho, señora presidenta. Por más que no le guste a algún asambleísta, aquí el Contralor es el Contralor de la República. Por más que le quieran cambiar a la fuerza en el Consejo de Participación Ciudadana para ver si ponen a otro nombre en ese puesto, él es el Contralor, pues. Y el Contralor, ¿qué dice, señora presidenta? Es el hecho. Y no se necesita revisar 12 millones de documentos, porque el Contralor no estaba investigando a Pandora. El Contralor está investigando la declaración del presidente sobre su situación patrimonial. Y eso no son 12 millones de documentos. Y no es un documento burdo tampoco, señora presidenta. Es un dictamen del Contralor General del Estado. Y si no les gusta, bueno, pueden intentar nuevamente otros adjetivos y calificativos. Para constancia, señora presidenta, quisiera su anuencia para leer lo que dictamina el Contralor General del Estado. Se estableció documentadamente que el señor Guillermo Antonio Alberto Santiago Lazo Mendoza, el 23 de septiembre de 2020 y 24 de mayo de 2021, fecha de inscripción de la candidatura para participar en la dignidad de presidente y de posesión respectivamente, no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales de empresas o fundaciones. Da Vinci Foundation, Barberini Foundation, Nora Group Investment, Fundación Bienes Raíces, Bernini Foundation, Petro Versis, Tintoretto International Foundation, Breton Holdings, Banisi S.A., Banisi Holding, Banisi International Foundation, localizadas en Panamá, en Positano Trade, ubicada en el estado de Delaware, Estados Unidos de América, y Brother Investment, ubicado en Islas Caimán, regímenes considerados como paraísos fiscales, y Breton Trust in Liberty Trust, localizados en el estado de Dakota del Sur. Resuelve archivar el proceso del señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a las fechas de inscripción de la candidatura para presidente o posesión tenía control directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Hecho. El asambleísta Jiménez recordaba, por si acaso se les olvidó, señora presidenta, que la ley de paraísos fiscales le reenvía al Contralor la competencia para analizar, y este dictamen es el que certifica, de acuerdo con la ley y el procedimiento, lo que esta asamblea tiene que considerar como elemento fundamental para archivar ese informe. Señora presidenta, termino con esto. Se ha presentado una moción aludiendo que el Ecuador vive un estado de conmoción. La conmoción está en su cabeza. La conmoción está en su cabeza. Señora presidenta, al final de año, el Ecuador, como ningún otro país en Latinoamérica ni en América, llegará a tener la ansiada inmunidad comunitaria por la vacunación exitosa de un gobierno exitoso. La economía crece. La reserva de libre disponibilidad crece, 2.000 millones de inversión, el empleo crece. Conmoción en sus cabezas. Hay que archivar esa pretendida resolución por antidemocrática y abusiva, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Fernando Cabascango. Fue la intervención del asambleísta por Pichincha Diego Ordóñez. Se otorga el uso de la palabra al legislador Fernando Cabascango. Señores asambleístas, 20 personas han intervenido y me parece suficiente.